Lucero, que es la que me avisa, pero gracias a ustedes. Ahora sí, gracias. Entonces estamos revisando pues una vía especial, pero finalmente se va a hacer también ante los jueces familiares, está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y el escrito mediante el cual se presentará el aviso o el trámite de testamentaría, más bien sería, el nombre correcto sería trámite de testamentaría. No es denuncia de testamentaría, la denuncia es del intestado, cuando no hay testamento. Cuando hay testamento, el albacea, porque pues generalmente en estos testamentos, salvo que es un testamento especial, perdón, de los que hemos señalado, los que hemos platicado, de la misma manera, pues se va a tener que presentar ante un juez familiar con este mismo formato o machote de apertura de juicio testamentario. En este caso, pues el último domicilio del de cuyos, por eso dice aquí sucesión testamentaria. A bienes de Jorge Armando Hernández Madrid, escrito inicial, aquí no hay todavía número de expediente, por lo tanto se pone escrito inicial. Se dirige al juez de lo familiar, es el competente. Digamos que en el distrito judicial del último domicilio donde tuvo lugar el último domicilio del fallecido, el del de Cuyos. Independientemente que tenga bienes en algunos otros lados, se preferirá el domicilio donde tuvo su último domicilio, donde vivió pues antes de morir, ¿no? Haya sido conyugal o haya sido soltero, ¿verdad? El último domicilio es el que le da la competencia. Aquí Ana María, María Balbuena promueve por su propio derecho, señala domicilio para hoy recibir notificaciones. Acuérdense que aquí hay que ya señalar un correo electrónico. Dice aquí, nombrando como abogado patrono al licenciado, tribunal ubicador, que vengo por presente de juicio a promover juicio testamentario. Bueno, no necesariamente lo tiene que hacer el albacea, de preferencia es el albacea, pero también puede ser algún heredero o los herederos, todos de conjunto, de consumo con el albacea. En todo caso, entonces, si fueran todos que te contratan y están de acuerdo, pues aquí pones todos los nombres de los promoventes, ¿verdad? Vamos a pensar que son 3. Ana María, Juan, Pedro, promoviendo por nuestro propio derecho y la personalidad que ostentamos como herederos testamentarios, porque se desprende del testamento, señalando como representante común. Acuérdense que cuando hay litis, consorcio, activa, es decir, varios demandados o demandantes, perdón, en este caso varios actores, hay que señalar un representante común, señalando o nombrando como representante común. Vamos a ponerlo con el micrófono no rápido. Nombrando como representante común. Permítanme un segundo. Aquí sería, bueno, lo vamos a hacer con el teclado. Promoviendo por nuestro propio derecho, con la personalidad que ostentamos como herederos testamentarios a bienes de nuestro finado padre, por ejemplo, si es el papá, ¿no? O de nuestro tío, de quien sea, ¿no? De nuestra madre, de nuestra señora madre, la de Cuyus, XXXX, y señalando como o nombrando como representante común al que funge también como albacea
que lo es Ana María García, que aparece ahí como la primera que está nombrada, señalando como domicilio físico, ¿no? No hay impedimento para que se haga un señalamiento de un domicilio físico, pero aquí ya tenemos que poner un correo electrónico, ¿verdad? Así como el correo electrónico XXX. Algunos le han agregado hasta WhatsApp. Yo creo que cada vez va a ser más común también que te notifiquen por WhatsApp. Ya está más fácil a veces el WhatsApp que el mismo correo. Y número de WhatsApp. Esto facilita mucho porque a veces puede haber alguna situación de algún fiscal, de algún notificador, del mismo juez, una situación que surja ahí. Y sí, yo sí he tenido casos donde se comunican contigo, ¿verdad? Y te dicen, licenciado, se le olvidó firmar la audiencia, o hay un problema con su expediente, si llega a ocurrir, ¿no? Entonces, pues sí pongamos todos los datos para pronto contacto, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos promoviendo testamentaria, que venimos por medio del presente curso a promover juicio sucesorio testamentario a bienes de el muertito, con base en los siguientes puntos de hecho y de derecho. Tal como lo acreditamos, aquí hay que anexar primero documento base de la acción que se anexa desde luego el acta de defunción del de cuyos, pues en copia certificada, se tiene que obtener copia certificada y presentada. Es el documento base de la acción. Acuérdense que los testamentos o las testamentarias no se pueden utilizar, perdón, no se pueden iniciar si la persona está viva, ¿verdad? Tiene que estar muerta, esa es la condición. Y en este caso, el punto número 2, el primer punto será pues el acreditamiento de la muerte, cuándo, en dónde acaeció. En este caso, dice toda vez que otorgó disposición testamentaria dejándome como única y universal heredera. Bueno, aquí no es única, ¿verdad? En este caso, dejándonos como herederos, tal y como consta de la cláusula primera del testamento. Y aquí voy a describir todo el testamento. Pues es una escritura, como si fuera una escritura de una casa. Otorgado ante la fe del notario público con número de escritura tal y tal, testamento de tipo público abierto, de fecha tal. Aquí lo voy a describir. Desde luego lo tengo que anexar. A bienes de con los siguientes datos. Y ahí ya voy a poner todos los datos que se desprenden del testamento. Ahí está. Bueno, aquí sería este hecho, ¿no? El testamento. Número 3, el último domicilio de cuyos. Estamos viendo que en este escrito está promoviendo en Puebla, ¿verdad? Entonces fue en XXX, estado de Puebla. 4, hecho 4. Este es para la competencia. Número 1, la muerte de la persona. Número 2, el testamento. Aquí no tengo que exhibir, en todo caso, actas de nacimiento, sino que simplemente todos los herederos ya están nombrados, ¿no? Entonces aquí no van a haber entroncamiento, ni es necesario acreditar y vínculo. ¿Por qué? Porque simplemente el fallecido le puede dejar a quien quiera sus bienes, no necesariamente a un familiar. Entonces, en este primer escrito, pues no se acredita la personalidad porque ellos tendrán una audiencia donde tendrán que ir y ahí se van a identificar como promoventes. Entonces, en caso de que todos estén promoviendo,
En caso de que solo uno promueva y los demás no, pues habría que poner aquí, ¿verdad? Promoviendo por mi propio derecho y en mi carácter de heredero. Y aquí tendría yo que poner. También resultan como herederos mis hermanos o los señores tal, o como legatarios y tienen su domicilio y tal, los vas a tener que llamar a juicio. Si no fueron los otros, los vas a tener que llamar a juicio. Llamar, aquí le vamos a poner, llamar a juicio a otros herederos o personas con derecho. ¿Cuáles son las personas con derecho? Bueno, vamos a ver hoy dentro del tema de doctrina que puede ser que esta persona, aunque dejó testamento, y en ese caso el que vale es el testamento, también puede tratarse de un testamento inoficioso. ¿Qué es un testamento inoficioso? Bueno, aunque haya dejado disposición testamentaria, puede ser que haya un menor de edad, hijos, hijas, que sean adolescentes o sean niños, o que su esposa haya quedado embarazada, o que tenga hijos que aunque son mayores de edad están discapacitados, no pueden trabajar o valerse por sí mismos. Entonces, en esos casos, aunque haya testamento y no les hayan dejado nada, se les tiene que llamar porque ellos tendrán derecho a una pensión alimenticia. Aunque él no haya mencionado nada, por ley tienen derecho a una pensión. Al ratito lo vamos a ver ya en la doctrina. En caso de que lo hubiera, ¿no? Si aquí todos promueven, pues no hay que llamar a nadie, pero si no, pues hay que llamarlos, ¿verdad? Poner su domicilio y solicitar que se les notifique. Bueno, después de presentar el testamento, pues nosotros damos por sentado que pues es el único testamento, sin embargo, la ley señala que dentro del trámite el juez tendrá que girar oficios al Archivo General de Notarías del Estado, al Archivo Judicial, sección testamentos hológrafos, para verificar, dependiendo de cada entidad federativa, el registro público, que son las autoridades donde se registran testamentos especiales. Estos se llaman los oficios. Cuando uno promueve un juicio sucesorio, sea testamentario o intestado, tenemos que tener en cuenta que se van a tener que pagar los oficios. Ahorita el pago de oficios, pues yo el último que tramité fue hace ya algunos años, porque ya tiene rato que no me dedico al civil, a la familia, pero andaban por ahí de 3,000 pesos. El del archivo judicial no se paga, el del registro de notaría sí, el del registro público también, entonces se pagan, ahorita se van a estar pagando como unos 4,000 pesos o 5,000 pesos de derechos de búsqueda. Con este escrito, cuando el juez te admita la testamentaría, va a ordenar que se giren 4 oficios: archivo judicial, registro público, archivo de notarías y archivo general de notarías, sección testamentos hológrafos. Y con esos oficios, tú vas a tener que irlos a presentar a todas estas dependencias. El del archivo judicial no te lo cobran, pero los de los otros restantes 3. Y otro más, a la beneficencia pública, ¿no? Entonces, aquí hay que ponerle, también tienes que notificar a la beneficencia pública, que será representada por la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque en caso de que no hubiera herederos o el testamento se declarara inválido, entra la beneficencia pública, que es el Estado, y el Estado sería el heredero. También les tienes que notificar el inicio de este trámite, pues a la Secretaría de Salud, que es la titular de la beneficencia pública. Bueno, aquí vienen algunos supuestos. Aquí hay una persona que contrajo matrimonio. En fin, en caso de que haya contraído matrimonio la señora, fíjense, hoy estaba pensando que necesitaba pizarrón y ya encontré uno, pues nunca se me había ocurrido utilizar el de Word. Pues aquí hay pizarrón, pero y nadie me dijo, ahora sí que lo voy a regañar, porque pues yo soy viejito, yo no sé de tecnología. Ya ven que les decía, quería yo usar el pizarrón de la aplicación, pues no, era bien difícil, no sirve, ¿no? Pero con este ya la vamos a hacer. Miren, déjenme utilizar otra pluma de otro color. Ya es más fácil así. Vamos a pensar que esta es la masa hereditaria. Pero el señor, el muertito o la muertita están casados por sociedad conyugal.
Y si están casados por sociedad conyugal, pues les toca 50 y 50. Eso es lo lógico. Cuando muere uno de ellos, se disuelve la sociedad conyugal. Y entonces el 50% del que queda vivo, que se llama cónyuge superstite es algo así como superveniente, superviviente. Este cónyuge, el que queda vivo, recupera su 50%. Este es de él, porque están por sociedad conyugal. Ya sabemos qué bienes entran y qué bienes no entran en la sociedad conyugal. Entonces este 50% no lo hereda, este lo recupera. ¿Ok? Lo que va a entrar en sucesión va a ser el 50% del fallecido. Y este que lo dispuso en testamento, pues ya podrá él haber dicho, bueno, pues mi parte se la dejo a mis hijos, en fin. Y puede incluso excluir a la esposa. Sí, ahorita vamos a ver reglas de cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el testamento yo hago una disposición libre. Mis bienes se los dejo a quien yo quiera. Y entonces, si mi esposa, ¿verdad?, o mi esposo son mayores de edad y tienen caudal hereditario y tienen dinero, pues yo mi parte se la puedo dejar por mi voluntad, por eso es la importancia del testamento. Si quiero al señor de la basura, ¿verdad? No es necesario que sean mis hijos, no es necesario que haya un vínculo. A lo mejor excluyo a mis hijos porque son unos malagradecidos y se lo dejo al amante, ¿verdad? O al señor de la basura, o a la beneficencia pública. Eso sí se puede. A menos, decíamos, de que existan niños que necesiten o personas que necesiten pensión alimenticia. Y como la pensión alimenticia es de orden público y de interés social no renunciable, entonces la persona que haya heredado el 50% de la masa tendrá que pagarle, si desea que subsista su sucesión, tendrá que pagar pensión alimenticia a quienes lo requieran. Ahorita vamos a ver las reglas, solamente estamos haciendo aproximaciones de los supuestos que se pueden dar, en este caso explicando cómo ocurre en sociedad. Cuando hay separación de bienes, pues ahí cada quien tiene lo suyo y a nivel testamentario ocurre lo mismo. No pierdan de vista que estamos hablando de la sucesión testamentaria. Todavía no entramos a la legítima. La legítima o ab intestato es cuando no hay testamento. ¿Ok? Bueno, entonces aquí otro de los hechos va a ser, aquí lo juntaron todo, pero no me gusta, hay que separarlos bien, ¿verdad? Aquí tenemos el número 1, la muerte y el acreditamiento de la muerte. Número 2, el testamento y el anexo 2, que es el testamento, ¿verdad? La copia certificada. Número 3, el último domicilio conyugal. Número 4, llamar a otros herederos que estén en el testamento o aquellos que tengan derecho a pensión alimenticia, si fuera el caso. Ahora bien, número 4, que se giren oficios a los directores de las áreas que correspondan para que certifiquen si existe algún otro testamento. ¿Por qué? Bueno, porque la última disposición que vale es la más cercana a la muerte. Vamos a pensar que la persona muere hoy, ¿verdad? Hoy 1 de abril del 2025. Bueno, esta persona otorgó un testamento en el año de 1994. Y luego de esto ya ni se acordaba, ni sabía, se volvió a casar, se divorció, y luego hizo un testamento en el año 2005. Y ni siquiera revocó este. Y luego hizo uno ya cuando sentía que se iba a morir en el 2016. Y tampoco mencionó ni se acordaba de la existencia. Bueno, hoy vamos a ver que la ley dice que el testamento que subsiste es el más próximo a la muerte del de cuyos. Entonces, aunque no haya declaratoria de anulación de los anteriores, por presunción de que la última voluntad es el testamento más cercano a la muerte, los demás quedan invalidados de pleno derecho con la existencia
del último testamento. O sea, el que vale es el último, para que se entienda, ¿no? Entonces, por ese motivo, es que se tiene que mandar oficio para ver si no hay otro que esté más. Ahorita estamos promoviendo probablemente el de 2016, pero no sabemos si el señor otorgó uno en el 2024, ¿verdad? O en los primeros meses del 2025. Si esta señora otorgó un testamento hace 15 días y estaba en uso de sus facultades, queda anulado. Por ese motivo es que en la demanda, en el trámite de la testamentaría, se tiene que solicitar ese oficio para que informen si hay algún otro testamento que pudiera anular al que se está presentando. Independientemente de que ya decíamos que aunque lo escondan y todo eso, pues no, el testamento siempre queda registrado en cualquiera de estas instituciones. Bueno, el punto número 4, como pueden ver ustedes aquí, bueno, más bien sería 1, 2, 3, 4, este sería el quinto. No hay necesidad de poner más, hay que ser muy concretos. En este momento no se ponen bienes, todavía no estamos en la etapa de inventario y avalúo. Acuérdense que la primera etapa nada más es, para efectos de testamentaría, declarar, el juez va a abrir una primera etapa. Vuelvo al, ¿cómo hacía falta el pizarrón? Qué bueno que se me ocurrió esto, ¿cuánto tiempo? Y no, nunca se me ocurrió que abrir una hoja de Word y utilizar aquí una pluma. Hace mucha falta. En maestría y en doctorado no, pero en licenciatura es fundamental el pizarrón. Entonces decíamos, ya hasta se me fue la onda por estar aquí de chismoso. Bueno, primer punto, que manden oficios para ver si no hay testamentos. Número 6, el matrimonio que contrajeron, si fuera el caso. Manifiesta su señoría que además desconozco si le sobreviven con... aquí está. Este podría ser en el caso, están diciendo en el hecho número 7, los beneficiarios de ese testamento, o el beneficiario está diciendo, bajo protesta de decir verdad, desconozco, porque si tú supieras que existe alguien más con derecho, al cual él tenía la obligación de dejarle y no les dejó, tú tienes que avisarle al juez. Pero bueno, cuando no se sabe, pues se dice bajo protesta de decir verdad, desconozco. Si le sobreviven personas que tengan derecho a la propia herencia. Y para eso, pues vas a solicitar una audiencia de información testimonial. Acuérdense ustedes que la primera etapa de una testamentaría es precisamente, inicia con la presentación del escrito inicial de promoviendo testamentaría, donde se exhiben, ya vimos, acta de función y el testamento. Entonces, esta primera etapa va a tener como finalidad la búsqueda de herederos para ver si hay algunos otros herederos con derecho. En su caso, la convalidación del nombramiento de albacea, la búsqueda de algún otro testamento, si es que lo hay, tanto de herederos como de testamentos que pudieran anular este. Se nombra el albacea y termina la primera etapa. La primera etapa va a terminar con una sentencia interlocutoria. Después de todo este trámite de presentar este escrito, se va a proceder a todo esto. Y esa sentencia interlocutoria va a declarar, si todo sale bien, número 1, la validez del testamento. Y al declararse válido el testamento, entonces, pues ya tenemos que son herederos X, X y X. Punto. Se acabó. Entonces ya tenemos la primera etapa y el segundo punto sería, es derivado de la validez del testamento, el nombramiento del albacea. Entonces, la primera etapa del juicio testamentario es validez del testamento, nombramiento de herederos conforme al mismo testamento y nombramiento de albacea. Son los 3 contenidos principales que vamos a buscar. Número 1, validez del testamento. Número 2, nombramiento de herederos. Y número 3, nombramiento de albacea. Esos son los 3 contenidos.
que vamos a obtener de la primera etapa del juicio testamentario. Entonces se va a hacer un trámite que inicia con este escrito que estamos viendo ahorita, donde se presenta el testamento, se notifica de la muerte al juez, el juez gira los oficios para la búsqueda de posibles testamentos posteriores. En caso de que yo denuncie la existencia de otros herederos, pues el juez los manda a llamar para que deduzcan lo correspondiente. Y aquí también es el momento, este es el momento donde puede tronar una bronca. ¿Cuál bronca? Bueno, a hijos, herederos, interesados, familiares, que pretendan promover la nulidad del testamento. Ya decíamos que los testamentos, todos, como cualquier acto jurídico, puede ser impugnado. Y hoy vamos a ver las causas por las que se puede impugnar. Entonces, el que existe un testamento no es garantía de que no vaya a haber pleito. Ahorita estamos explicando cómo correría un juicio sin pleito, sin problema. Que incluso esto se podría hacer ante un notario. El notario puede tramitar todo esto. Dentro de este trámite se van a publicar edictos. Aquí sí es necesario. Lo tiene que publicar el promovente. Edictos para llamar a posibles herederos en caso de que existan. Estos edictos también tienen un costo. Ahorita han de andar por ahí de los 15,000 pesos, sumándole los otros 5,000 de los oficios. Pues, de puros gastos te estás llevando, nada más de esos dos trámites, pues unos 20,000 pesos que los tiene que pagar el promovente de la sucesión. Ahorita pues ya 20,000 pesos para ganárselos es un trámite, es horrible, ¿verdad? Pero para gastarlos, pues ya no es nada. Entonces esto tienen ustedes que hablarlo con la gente y preverlo para que la gente prevea estos gastos, más sus honorarios de lo que ustedes vayan a cobrar, porque pues ustedes tienen que tramitar todo esto, presentar el escrito, llevar los oficios, tramitar los edictos. En caso de que no brinque una bronca, pues lo más normal es que se va a llevar a cabo una audiencia donde se va a declarar la validez del testamento, el nombramiento de herederos y la existencia de albacea, que son las tres declaratorias que mandan de la primera etapa. Pero, si llega a haber problema, si hay alguien que promueva la nulidad del testamento, entonces se van a agarrar aquí, se van a pelear. Porque los que promuevan la nulidad del testamento, pues van a invocar el testamento es inválido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor van a decir que la persona que lo hizo estaba loca, que lo engañaron, que lo hicieron por fraude. Ahorita vamos a ver en la doctrina cuáles son los casos. ¿Y por qué se buscaría la nulidad de un testamento? Bueno, porque si el testamento se anula, pues ya no vale. Y si ya no vale, se abre la sucesión legítima. Y los que quedaron preteridos, así se dice, o excluidos, seguramente excluyó a familiares, si es el caso. Al anularse el testamento, queda todo esto inválido y se abre la sucesión legítima. Y entonces ya entrarían estos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, el juicio también, si yo estoy tramitando una testamentaria ante notario y brinca un problema, es decir, que se impugne de nulidad de un testamento, el notario debe dejar de conocer y remitirlo ante un juez familiar. De tal manera que el notario solamente puede tramitar una testamentaria cuando no hay conflicto. Habiendo conflicto, se tiene que excusar del conocimiento y remitir el asunto a un juez de lo familiar para que se tramite una testamentaria por la vía contenciosa, dado que el notario pues no es una autoridad judicial que pueda dirimir, oh caray, ¿qué es esto? Que pueda dirimir un conflicto, ¿no? Entonces, un conflicto de carácter sucesorio o legal. Entonces, ese es el supuesto. Bueno, entonces, ahorita lo que estamos viendo, pues es el trámite inicial, ¿verdad? Con lo que inicia. No sé por qué se volvió aquí a cerrarle para que ya no se vuelva a escribir. Ya. Entonces, todo va a iniciar con este escrito, ¿verdad? Aquí es donde vamos a iniciar presentando testamento, acta de
función y damos inicio al trámite de testamentario. Estoy pidiendo que se nombre al albacea, ¿no? Igual se promueve el capítulo, después de los hechos se promueve el capítulo de derecho, esta demanda, no me acuerdo si ya se las mandé, sino ahorita las subimos. Aquí los artículos desde luego ya van a cambiar porque va a ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya opera para todo el país. Y por lo que hace al fondo del asunto, pues será el Código Civil del Estado. En este tenemos un Código Civil del Estado de Puebla, para lo que es el fondo del asunto, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para el trámite. Eso sería el escrito inicial para iniciar la primera etapa. E igual que hemos venido viendo en práctica, ¿no? Número 1, tenerme por admitido en tiempo y forma, promoviendo la sucesión testamentaria a bienes del fallecido, fulano de tal. Número 2, se me tenga por señalado para hoy recibir notificaciones. Número 3, se le dé vista al Ministerio Público. Número 4, se nombra al albacea provisional. Número 5, se quieren los oficios correspondientes. Número 6, se llame a las personas que pueden tener derecho para que hagan valer. Y una vez terminada esta primera etapa, se nombra como herederos de los bienes a fulanos de tal. Aquí son varios, ¿verdad? Nosotros le cambiamos como herederos a fulano y perengano. Y aquí firman, este primer escrito, lo firmarían todos los promoventes, los que estén promoviendo, si son varios, varios. Y acuérdense que aquí va a haber un representante común, que es Ana María Balbuena. Entonces aquí a Ana María se le pone representante común y albacea. Lo ideal es que el representante común pues sea el albacea, aunque aquí todavía no está nombrado porque apenas estamos metiendo el escrito, pues es el testador dejó como disposición que esa persona fuera su albacea, y aquí está la firma, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Este escrito entonces se los mando al ratito. Es un machote, ¿verdad?, para promover una testamentaria. Ok, bueno, entonces ahora sí, después de la práctica, que sería, esto lo encontraría, digo, Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a regresar a la doctrina. El testador es libre de poner condiciones a los testamentos. Ya veíamos lo que es una condición, una carga. Condiciones, términos suspensivos. Nada más recordando brevemente, una condición es algo que él dispone en su testamento y es libre para poner. Condiciones como, pues te dejo mis bienes, ¿verdad? Pero tú te encargas de cuidar a mi gato, o a mi hijo le vas a dar pensión no le quiero dejar a mi hijo, pero te voy a dejar a ti todo. Mi 50% se lo voy a dejar a mi esposo. Eso sí se puede. Con la condición de que de ahí le pagues la carrera a mi hija o a mi media hija, o le des de comer a mi nana, en fin, esas son condiciones que son libres de poner. Sin embargo, hay condiciones que son imposibles física y legalmente, y entonces aquí lo que dice el 1347, aunque el notario no debería de permitir una condición de estas en el testamento, porque pues por eso es especialista, ¿verdad? El notario desde luego que es especialista y él sabe cuando una condición no es procedente. Y de entrada, cuando hagas tu testamento, te va a decir, pues, no se puede. Entonces no tendría por qué haber. Pero en el supuesto de que hubiera condiciones ilegales o condiciones imposibles, ¿no? Por ejemplo, digo, son ejemplos muy burdos, ¿no? Hay gente muy loca que puede decirte como condición, te dejo que dejes de respirar 1 hora, ¿no? Cosas así, locuras, eso es imposible. El problema es que si te ponen una condición de esas, aquí lo que se hace es, dice, se anula la institución del heredero. Es decir, no es que se tiene por no puesta y el testamento queda firme, sino que pierdes tu carácter de heredero. Pues, desgraciadamente tú no participas cuando se hace un testamento, tú ni sabes cómo quedó. Entonces ya cuando se abre el testamento, esto es lo que
Luego dicen ahí en las películas, en los programas del mundo del espectáculo, se va a abrir el testamento, ¿no? Y piensan que es así como en las películas, ¿no? Que se juntan todos en una casa vieja y entonces está ahí el mayordomo y el asesino, y entonces se sienta el notario y empieza a leer. No, no, así no es el trámite. Así en todo caso sería ante notario, pero ante notario van todos y el notario pues les dice, así están, a usted le tocó tanto y a usted le tocó tanto. Cuando se trata de testamentos cerrados que se abren ante la presencia del juez. En caso de los testamentos especiales, todos los testamentos especiales se tramitan ante un juez de los familiares. Pero no, nunca se sientan en ninguna sala ni nada, sino ahora que va a ser en las audiencias de juicio de oralidad, pues el juez dará lectura a la disposición en caso de que sea un testamento público cerrado. Si no, con el formato de audiencia que ya vemos ahí, pues se les va a informar su carácter que tienen como herederos, ¿no? Y se le va a dar ese trámite. Pero se le llama apertura de testamento y eso da origen a muchas películas que no, en México no ocurre así. Incluso ahorita me estoy acordando que hay novelas o películas, caricaturas, donde dice, se te quedará todos los bienes de la tía, pero con tal de que pases una noche en la casa embrujada. Ese es el ejemplo de las condiciones que a veces se dejan, ¿no? Eso sí se puede hacer. Es una condición de hacer, ¿no? Con tal de que pase un mes en mi casa, ¿no? O que remodele mi casa, algo menos dramático, menos fantasmagórico. Le voy a dejar mi casa con la condición de que la remodele, la rescate, en fin, ¿no? Eso sí se puede. Pero alguna condición que no se pudiera, por ejemplo, que fuera ilegal, una condición ilegal, te dejo mi testamento con la condición de que no lo impugnes. Eso no se puede. Ahorita vamos a ver que los testamentos son, por esencia, impugnables. De tal manera que el poner una condición que diga, este testamento es impugnable, eso es imposible. Es como prácticamente si tú fueras a trabajar y firmaras un contrato laboral que dijera, está prohibido para el trabajador demandar. El trabajador renuncia a su derecho a demandar. Eso es imposible, legalmente hablando, porque el trabajador tiene en todo tiempo sus derechos para hacer valer valga la redundancia, sus derechos laborales, y estos son irrenunciables. Bueno, por eso dice el artículo 1349, que se anula el nombramiento de un heredero a condición de que deje sus bienes a otra persona. Por ejemplo, yo le dejo mis bienes a Juana con la condición de que Juana le deje todos sus bienes a Pedro. Eso no se puede, porque es contrario contra la voluntad. Veo que Juana tiene la mano levantada. Adelante, Juana. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, perdón. Sí, regresando un poquito a lo de los edictos, me quedó una pequeña duda ahí. Usted comenta que cuando se va ante el juez la sucesión testamentaria hay edictos. Ahora, sí. Cuando se hace ante notario la sucesión intestamentaria, ¿también hay edictos? También, en las dos vías hay edictos. En las dos vías hay edictos. Y bueno, y como abogados, ¿cuál vía nos conviene más como abogados? La judicial. ¿Por qué? Porque en la notarial no vas a intervenir tú, lo va a hacer todo el notario. Ajá. ¿Tú qué vas a cobrar? Nada. A menos que le cobres nomás acompañarlos, pero todo el trámite lo va a hacer el notario. El notario va a hacer escrito, el notario todo lo va a hacer a nivel escritura en su notaría. Tú como abogado no tienes ninguna intervención, más que ir como asesor o asistente de las personas que vayan ahí, pero no van a necesitar abogado porque el notario les va a hacer todo y les va a explicar todo. En cambio, cuando tú lo tramitas judicialmente, tú tienes que empezar por el escrito, hacer el escrito que les voy a mandar o que acabamos de ver,
lo presentas a juzgado, igual que una demanda, pues vas a hacer todo el trámite, vas a encargar los oficios, los vas a llevar, vas a tramitar los edictos, vas a llevar en su caso, pues si llega a haber una controversia, pues vas a promover la controversia y a pelearte con los que quieran anular el testamento. Entonces todo eso tú lo vas a cobrar, ahí no interviene ya para nada el notario, tú cobras como abogado normal. Ah, perfecto. Sí, esa era mi duda como abogados, que era lo que nos convenía más, entonces sí es la judicial. Sí, como abogado sí, pero a lo mejor como tú eres abogado y te dejan una herencia a ti y nada más eres tú solita, pues tú lo puedes tramitar ante el juez y no pagas nada, ¿no? Pero si tienes varios hermanos y todos están de acuerdo, pues te van ante notario. Ahora, ¿qué ventaja tiene ante notario? Pues que es más rápido. Ante notario te puede tardar 3, 4 meses y en un juicio puede tardar un año. Ah, ok. Pero los mismos trámites que se hacen a nivel notario, pues se hacen a nivel judicial. Nada más que eso es requisito, que no haya bronca. Porque si hay bronca, si alguien no está de acuerdo, si alguien va a impugnar el testamento, ya no lo puede llevar el notario. Tiene que ser afuera de la familia. Ah, ok. Ok, gracias, doctor. Sí. Ahora, gracias, y cuando vayan a hablar, pues prendan el micro porque no veo la manita ahorita porque volteé y vi la mano de Juana, pero ok, gracias. Problema, prendan el micro y me maestro, ya no pasa nada. Creo que Alberto también tiene la mano levantada. A ver, Alberto, adelante. ¿No? Bueno, sin problema, activen su micro. Porque no veo las manitas, ya ven que esta aplicación está medio rara. Bueno, entonces, yo subrayé, bueno, estoy platicándoles las cuestiones más importantes, lo que deben ustedes de saber de primera mano. Pero en caso de casos especiales con legados o sesiones, pues aquí están las reglas, ¿no? Ya tendrán ustedes que hacer una lectura, como la que tienen que hacer, que les dije, ¿no? Por una vez en la vida, pues ustedes tienen que leer todos estos artículos. Dice el artículo 1355, la condición de no dar o de no hacer se tendrá por puesta, por no puesta. Es decir, si yo pongo en un testamento una condición de, te dejo mis bienes a condición de que no le des nada a Juana, o no le des nada a mi hijo, o no le des, eso no se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te conviertes en heredero y adquieres los bienes, esos bienes pasan a ser de tu propiedad. Y entonces es tu libertad hacer con tus cosas lo que tú quieras. Por lo tanto, el obligarte a no darlo o no hacer ciertas cosas atenta contra tu libertad. Y por eso se prohíbe poner ese tipo de condición. Dice el artículo 1359. Sin embargo, sí se puede dejar. Ayer o ahí les subí en el chat una noticia, un enlace que hablaban precisamente de que con un testamento sí se puede dejar a alguien el uso, la habitación, una pensión alimenticia, un usufructo. Eso sí se puede y son condiciones. Son cargas que tiene la herencia. Y yo como heredero, pues si quiero hacer uso de esos bienes, quiero acceder a ser heredero, tengo que cumplir con la condición que me haya dejado el de cuyos. Porque si yo no quiero cumplir con esa carga, a lo mejor haciendo cuentas no me conviene porque dejo 100,000 pesos y el chamaquito que hay que darle pensión tiene un año, entonces hago cuentas y digo, no, de aquí a 18 años o 24 que termine la carrera, darle pensión alimenticia me va a salir más caro. Y por eso puedo renunciar a la herencia, porque no me conviene. Y si renuncio a la herencia, la repudio, así se llama, pues el testamento queda inválido, no lo acepto y se abre la legítima. Y entonces pues entrarían los que tengan derecho. Y a lo mejor nada más el niño, es el que tiene derecho a la pensión y pues él pelearía los bienes. ¿Hasta dónde se responden por las deudas o las cargas de la herencia? Pues hasta donde alcanza. Acuérdense ustedes, vamos ahora sí a abrir de nuevo permítanme un segundo. Acuérdense que la herencia es una masa de activo y pasivo, trae activo y trae deudas. Hay herencias, sí es cierto, que traen más deudas
qué beneficio, ¿no? Eso tú ya lo tendrás que valorar. Y si decides no aceptar la herencia, pues no es a fuerza, ¿no? Pero si la aceptas, en blanco para hacer nuestro pizarrón. Si tú aceptas la herencia, quedas obligado. ¿Hasta dónde? Permítanme un segundo. ¿Qué diferencia? Que está más fácil. Esta herencia trae activo y trae pasivo. Pero si tú te das cuenta que es igual el activo que el pasivo, pues vas a quedar, como dicen, tablas. No te conviene. Te conviene cuando el activo es mayor que el pasivo. Y entonces tú dices, bueno, entonces si me conviene, pago las deudas y me voy a quedar con una pastel un poco grande, ¿no? Y si se alcanza a pagar. Esto ya, digamos que lo pierdo lo de la deuda, pero me queda esto. Por eso tú tienes la decisión de aceptar o no aceptar, tendrás que pagar las deudas. Eso sí, las deudas, el pasivo, solamente se paga hasta donde alcance el valor total de la sucesión. No brinca tus bienes. Tú como heredero tienes tu propio peculio, tienes tus bienes. La deuda del muertito no brinca a tus bienes, ni a tu dinero, no. Se paga hasta donde alcanza el dinero de la herencia. Entonces tú ya das cuenta si te conviene o no, pero tampoco te metes en un problema si lo aceptas y no alcanza, porque pues, tú estarás obligado a pagar, pero pues hasta donde alcance la lana. Bueno, volviendo a nuestra ley. Entonces, lo más común que vamos a encontrar es condiciones como usufructos que se le dejan a alguien, a un hijo, a un familiar, a los propios padres del fallecido, que le dejan todo a alguna persona y le dejan una carga a la herencia. Pero también, cuando se muere alguien, puede dejar una empresa que le debe a los trabajadores, le debe a proveedores, le debe impuestos. Todo eso hay que pagar. Las casas pagan predial, agua. A lo mejor están hipotecadas. Entonces, si te dejan una casa que está hipotecada y se debe más de lo que es, pues no te conviene, ¿no? No la aceptas, hay que la agarre el gobierno y se la quede. En fin, ya cada caso es distinto y es caso por caso. Bueno, aquí están los testamentos. Vamos a nuestro siguiente tema que tenemos que ver, que se llama testamentos inoficios. No quiere decir que no valgan, porque una cosa es testamento nulo. Testamento nulo es el que se va a anular y va a perder su valor total. El testamento inoficioso quiere decir que las personas que testaron o el testador dejó sus bienes, pero dispuso libremente, eso es su derecho, para eso se hace el testamento, pero se le olvidó dejarle pensión alimenticia a personas que por ley está obligado a darles. Si dejó, dice el artículo 1368, fracción primera, menores de 18 años, a los que había la obligación de darles pensión, hijos que aunque sean mayores de edad estén imposibilitados de trabajar por alguna enfermedad o discapacidad, esposa que no pueda trabajar, o que no tenga bienes, aquí dice que está impedido de trabajar y no tenga bienes. Esto no se da si la esposa tiene su 50% y puede trabajar, ¿no? Todo eso se tiene que demostrar ante el juez. Y esto es lo que se va a pelear en caso que te brinque la bronca en la primera etapa. Si tú eres abogado y metes ese juicio y te llegan los hijos o un hijo menor de 18 años, te llegan hijos que no pueden trabajar o están enfermos, o te llega la cónyuge que no puede trabajar y no tiene bienes suficientes. O los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Los papás del muerto. Los papás del muerto también tienen derecho a pensión alimenticia si no tienen bienes y no tienen manera de subsistir o están discapacitados. Y esos te pueden demandar la inoficiosidad del testamento. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que te vayan a anular el testamento. Tú puedes seguir siendo heredero, pero les vas a tener que dar pensión alimenticia.
Ese es el testamento inoficioso, aquel que se dicta sin haber dejado pensión alimenticia a las personas que conforme al Código Civil haya la necesidad de darles pensión alimenticia, porque como ustedes saben, y aquí lo reitera el 1372, ese derecho es irrenunciable. La pensión alimenticia no es renunciable. Y si bien es cierto que el testamento es una disposición libre de mis bienes, también es cierto que no me puedo hacer tonto y dejar descubierto a personas a las que tengo la obligación de darles. Y entonces la ley suple esa deficiencia en la disposición y les da el derecho a estas personas, hijos menores de 18, incapaces, padres ascendientes incapaces o cónyuges incapaces de demandar una pensión alimenticia al que haya sido o los que hayan sido los herederos del decucho. Ahora bien, vienen los problemas que ustedes seguramente están pensando. Oiga, ¿y si quedaron varios hijos y la cónyuge? Oiga, ¿y si quedaron los dos padres? Oiga, ¿y si quedaron hermanos o concubinas? Oiga, ¿y si quedaron familiares colaterales dentro del cuarto grado? Porque como alguna vez ustedes me dijeron, y lo vimos, la obligación sucesoria se da hasta el cuarto grado colateral. Y para esto, pues voy a volver en atención a los compañeros que están aquí con nosotros, que se incorporaron después de que vimos introducción o derecho familiar. Algo que es fundamental, y les dije, nunca se les olvide el conteo del parentesco. El parentesco se cuenta por líneas y por grados. En línea tenemos la línea recta, que puede ser ascendente o descendente. Esto lo dice el Código Civil y esto lo tenemos que tener de memoria para hacer estos ejercicios que vienen a continuación en esta clase y la que viene. Línea recta, ascendente o descendente. Línea colateral, igual o desigual. Déjenme agarrar el borrador, permítanme. Estas son las líneas, entonces. Tenemos ahí, permítanme. Ok, línea recta, línea colateral. La colateral también se llama desigual. La línea recta puede ser ascendente hacia arriba o descendente hacia abajo. La línea colateral puede ser igual o puede ser desigual. Tipos de parentesco: consanguíneo, parentesco de afinidad y parentesco civil. El consanguíneo es de personas que tienen sangre común o genes comunes que provienen del acto sexual de la procreación. Parentesco de afinidad, el que se da por el matrimonio. Y parentesco civil, el que se da entre el adoptante y el adoptado. Bueno, vamos al conteo de grados. La línea recta, bueno, en este caso vamos a pensar que este es nuestro papá o nuestra mamá, no importa el sexo. Estos somos nosotros, y este es nuestro hijo, y este es nuestro nieto. Aquí estoy yo. Yo soy este, ¿no? Bueno. Aquí está mi hermano, aquí tengo otro hermano. Este hermano también tiene un hijo y esos hijos ya tuvieron hijos. Esta es una hermana que se quedó, no tuvo a nadie. Y acá está mi papá también, en fin, tuvo otros hijos más. Nosotros aquí somos hermanos. Todos estos son hermanos. Estos vienen siendo primos hermanos. Bueno, para hacer el conteo, tengo que hacer mi árbol genealógico, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la línea recta es la que asciende o desciende de personas que tienen una descendencia o ascendencia directa.
O sea, yo para arriba con mi papá o con mi mamá, con mi abuela o con mi abuelo, con mi bisabuelo o con mi bisabuelo. Esa es la línea recta. Y hacia abajo, permítanme, con mi hijo, con mi nieto, con mi bisnieto y con mi tataranieto. Esa es la línea recta. Sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Estoy siendo muy machista. No importa si es hombre o mujer. Bueno, entonces estos son parientes en línea recta. ¿Qué parentesco tengo yo, que estoy aquí, con mi nieto o nieta? Bueno, sería parentesco consanguíneo, línea recta, descendente, porque voy hacia abajo, línea recta, descendente, 1, 2. Contamos por saltos generacionales, 1, 2. Entonces, con mi nieta soy parentesco en consanguíneo, línea recta, descendente, segundo grado. ¿Qué parentesco tiene? Si fuera mi nieto el que quiere saber qué parentesco tiene conmigo, ese sería mi pariente consanguíneo, línea recta. En vez de ser descendente, sería ascendente. Yo soy su ascendente, también en segundo grado. Depende de quién vaya a ser el que se vaya a contar. Esta clase, pues, como la estoy grabando y ustedes hagan sus ejercicios. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios. ¿Qué parentesco tengo yo con mi papá o mi mamá? Línea recta. Mi papá es mi ascendente. Línea recta. Ascendente. Primer grado. De parentesco consanguíneo. Ahí está. Línea recta. Ascendente consanguíneo es mi papá. ¿Qué tipo de parentesco tiene mi papá hacia mí? Yo hacia Gaby, ¿no? Este soy yo. Gaby es mi parienta en línea recta, descendente, primer grado. Por eso se dice es mi descendienta o mi descendencia, ¿verdad? Porque desciende de mí. Línea recta, descendiente, primer grado. Igual de su mamá, ¿verdad? Ahora vamos con los hermanos. Muchos piensan que los hermanos son parientes en línea recta, primer grado. Eso no es cierto. La línea recta, entonces ya vimos que se da padres, madres, hijos, de línea directa entre padres, hijos y abuelos. El primer pariente colateral que va a existir va a ser nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nuestro hermano no desciende de nosotros. La línea recta se da entre personas que ascienden o descienden directamente de un tronco común. Entonces, mi hermano no desciende de mí, yo no lo tuve. A ninguno de mis hermanos los tuve yo. No soy pariente directo de ellos. El pariente que nos une, llamado tronco común, es mi papá o mi mamá. Y entonces de mi hermano, yo soy pariente en línea colateral. Aquí no, en la colateral solamente hay igual y desigual, no hay ascendente, porque en la línea colateral se cuenta así, se sube por un lado al tronco común y se baja por el otro lado. Entonces soy línea recta colateral 1, 2, segundo grado. Pariente consanguíneo en línea recta colateral, segundo grado. Ese es mi hermano. Pariente colateral en línea recta consanguíneo, segundo grado. No somos en línea recta, sino es en línea colateral. La línea colateral aquí se llama igual. Aquí veíamos que la línea colateral puede ser igual o desigual. ¿Por qué se llama igual? Porque mi hermano y yo estamos en el mismo escalón generacional. Por eso se llama colateral, línea recta, colateral, igual, segundo grado. Eso se lo tienen que saber a fuerza porque la gente ahí en el VIPS, cuando te entrevistes o en tu despacho, te van a decir, hay tantos hijos, y tienes que hacer tu cuadrito para ver cuánto les va a tocar a cada uno.
Ni modo que ahí no sepas hacer esto, ¿no? Es muy sencillo. Por eso les digo que los que no lo sepan, vuélvanlo a repasar en la clase que les voy a mandar. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme borrarle para que no se nos sature de información y podamos ir viendo los ejemplos. Ahora vamos a ver, para efectos de conteo, qué parentesco hay entre yo, ¿verdad?, que soy sigo siendo y esta persona que se vendría siendo el nieto de mi hermano. Este es mi hermano o mi hermana. Este es su hijo de mi hermana y este es el nieto de mi hermano. Entonces aquí sería línea colateral. Primero somos consanguíneos, sí, porque tenemos un pariente común que es mi papá o mi mamá, ¿no? Entonces el parentesco es consanguíneo, línea colateral, es decir, que ya no es directa, línea colateral, y los grados son 1, 2, 3, 4. Cuarto grado, línea desigual, porque no estamos en el mismo escalón generacional. Parentesco consanguíneo colateral, cuarto grado, línea desigual. Consanguíneo colateral, cuarto grado, en línea desigual. Para efectos de sucesión, igual que para alimentos y cualquier otra obligación que implique un parentesco, el Código Civil de la Ciudad de México y la mayoría de los estados reconoce el parentesco nada más hasta el cuarto grado. Fuera de esos grados ya no hay parentesco. Y por lo tanto ya no hay derecho a heredar. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya se nos saturó mucho aquí el cuadrito. Ustedes hagan sus familias, ¿no? A lo mejor este es el abuelito, es el que murió. Este es mi papá. Mi papá tuvo 2 hermanos, 3 hermanos, ¿no? Aquí soy yo. Este es Gaby. Aquí ya, ¿por qué? Porque pues, la persona que vamos a ver es que, por ejemplo, esta persona esto es mi tío y esta es mi tía, que son hermanos de mi papá o mi mamá. También tuvieron hijos, nietos, y a veces hasta más, ¿verdad? Pueden llegar hasta mis nietos. Estos son mis tíos. Este es mi abuelo o mi abuela. Entonces mi papá es mi pariente en línea recta ascendente, primer grado, consanguíneo. Vamos a ver qué parentesco tendría yo con el hijo de mi hermano, que vendría siendo, aquí sería, sería mi primo, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4. Estos son los famosos primos, ¿no? Los primos hermanos son parientes en cuarto grado. Entonces vamos a ver que el Código Civil establece los derechos hereditarios hasta el cuarto grado, nada más. Quinto grado ya no se reconoce como parentesco. No sé si queda alguna duda. La línea recta, entonces ya tenemos que es la línea recta, ascendente, descendente, o lateral. Igual déjenme hacer bien esto para que ustedes se queden con este cuadrito y puedan regresar a la clase a hacer estos ejercicios. Porque esto no nada más se ocupa para la materia civil, se ocupa para todas las materias. Cuestiones de delitos, impedimentos, excusas, recusación. Entonces, recapitulando y haciendo un resumen. El parentesco puede ser de 3 tipos de parentesco, de acuerdo al Código Civil. Consanguíneo, de afinidad y civil. Todo esto está definido en el Código Civil. Consanguíneo, personas que tienen sangre común o genes comunes. Parentesco de afinidad, el que se adquiere entre el esposo y la esposa por el acto de matrimonio. Los esposos por el matrimonio. Y también los parientes de la esposa con los parientes del esposo y los parientes del esposo con los parientes de la esposa. Llámense suegros, cuñados. Ese es un parentesco de afinidad. ¿Cómo se contaría el parentesco de afinidad? Casi ningún libro contempla eso.
Este soy yo, mi esposa o esposo, porque ya ven que se puede uno casar ya con personas del mismo sexo. Entonces este sería un parentesco de afinidad en primer grado. Aquí no hay línea ascendente ni descendente porque no es por un acto sexual, sino por un acto civil que se llama matrimonio. Y entonces mi esposa tiene a sus papás, que son mis suegros, y tiene a sus hermanos, que son mis cuñados, que son a su vez hijos de los papás, ¿no? Y hermanos de mi esposa. Entonces el parentesco de afinidad entre mi esposa es primer grado. Con mis suegros sería segundo grado. Con mis cuñados sería tercer grado. Con los hijos de mis cuñados sería cuarto grado, pero ya ahí no hay de hecho, no hay ni parentesco. Hay algunas implicaciones, sobre todo prohibiciones para contraer matrimonio por cuestiones de moral y demás, donde está prohibido casarse con parientes afines para evitar problemas, pero sí lo hacen, ¿no? Sí llega a ocurrir. Para efectos de sucesión, el parentesco de afinidad no se considera como un parentesco que te dé derecho a heredar, salvo entre los esposos. Entre los esposos sí, pero suegros y cuñados no entran al parentesco de afinidad para herencia. Y el parentesco civil es el que se da entre el adoptante y el adoptado, la persona que adopta a una persona. Menor de edad, adolescente o persona que pueda ser adoptada. Acuérdense ustedes que vimos que antes había una adopción que se llamaba adopción simple. Esa desapareció de la Ciudad de México, al menos. En México, la Ciudad de México, creo que en la mayoría de los estados tenemos una adopción plena. ¿Qué es la adopción plena? Bueno, que el adoptado se considera como hijo consanguíneo. Entonces ese es otro tipo de parentesco, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, ya déjenme borrar esto. Tenemos 3 tipos de parentesco: consanguinidad, afinidad y civil. Son los 3 tipos de parentesco. Por lo que hace a las líneas de parentesco, tenemos la línea recta, que puede ser ascendente o puede ser descendente. Tenemos la línea colateral, que puede ser igual o puede ser desigual. Y tenemos el conteo que se da por grados, por saltos generacionales. No les enseño el otro, bueno, pues se los enseño, pero no se vayan a confundir, porque hay otro donde se cuenta por cabeza. Y así lo dice la ley. Si cuentas por cabeza, tienes que excluir el tronco común. ¿Cómo es por cabeza? Yo soy este. Este es mi primo hermano. Si no existiera mi abuelo, no seríamos primos. Por eso el tronco común pues, es mi abuelo. No es mi papá porque mi primo no salió de mi papá. ¿No? Mi primo nació del abuelo. Por eso es que tengo que subir hasta el abuelo. Entonces, si cuento por cabeza, se contaría así: 1, 2, 3, 4, 5. Pero dice la ley que cuando se cuenta por cabeza, se debe de restar el tronco común. Entonces, 5 menos 1 nos da 4. Entonces, no confundan. Yo siempre les enseño nomás un conteo para que no se confundan. El conteo que menos se pueden confundir es este: 1, 2, 3 y 4. Les enseño el otro porque el otro lo prevé la ley, pero hay maestros que, he visto maestros que, saben ustedes que yo trabajé en Unitec de director y me metí a supervisar clases y había maestros que los confundían, porque contaban por grado y les decían descuenta y entonces les quedaba 3 y hacían un desmadre y confundían a los alumnos. Realmente es sencillo, pero si no te explican bien, te pierdes, ¿no? Entonces, en resumen, los efectos sucesorios se dan hasta el 4º grado, nada más, entre primos casi. Ya después ya no hay herencia por vía legítima.
Eso es importante entonces que tengan en cuenta ustedes esto que son los conteos de grado de parentesco, porque es un tema bien, bien importante. Bueno, volvemos a nuestra ley. Vamos a cerrar aquí esto, Horacio. Qué bueno que se me ocurrió hoy fíjense, se me ocurrió abrir el Word, si no, pues ¿cómo les explico esto sin pizarrón? Es dificilísimo. Bueno, a ver, dice el artículo 1373, estamos todavía en la sucesión testamental. Si no alcanza el dinero para dar alimentos a todas las personas que tienen derecho, se tendrán que observar las siguientes reglas. Se le dan a los descendientes y al cónyuge supérstite a prorrata. ¿Qué quiere decir a prorrata? Pues en partes iguales, ¿no? En este caso, pues si queda un porcentaje, digamos, que el juez fije como pensión alimenticia, esto lo fija el juez de acuerdo a los estándares que tengan en cada juzgado. Pues sobre unidades de medidas o sobre salarios mínimos. Y entonces aquí pues tendrá que alcanzar para los dos, ¿no? Si fuera nada más descendientes o hijos, pues a lo mejor el juez puede fijar para los hijos una pensión del 20% y un 20% o una cantidad de X salarios mínimos, 2 o 3 salarios mínimos o unidades de medida para el cónyuge supérstite. Esto va a ser a criterio del juez, ¿verdad? Aquí dice que él tiene que determinar cómo se va a hacer, pero no puede excluir a nadie. Sin embargo, la palabra prorrata, vamos a ver qué dice, no tiene nada que ver con López Obrador. La palabra prorrata es prorratear. En derecho quiere decir, salió peor, ¿no? La dice la academia, acción de prorratear. ¿Qué significa prorratear? Prorrata. Es dividir entre varias personas, ¿verdad? Repartir o distribuir algo de manera proporcional. Entonces, pues aquí el juez determinará las proporciones, pero no puede dejar a nadie sin alimentos, ¿verdad? Primero, a los descendientes, a los hijos y a la esposa. De ahí, a los padres, fracción segunda, los padres del muerto. Pero solo y cuando no tuvieran, para poder acceder a esto, tienen que ser menores de edad, la esposa no tener, ya vimos que no tenga bienes propios o no tenga forma de subsistir, porque estamos hablando del testamentario. Los padres del muertito, a menos que no tengan y peleen, ahí está la bronca. Ahí está la bronca porque entonces los hijos, la esposa, los padres o los hermanos que tengan imposibilidad física o mental para trabajar, aunque haya testamento, van a pedir pensión y van a demandar pensión en el juicio testamentario. Ahí van a llegar y entonces tú tendrás como abogado de ellos que defender sus derechos. Porque incluso aquí, si se fijan ustedes, la fracción cuarta dice, por último, a los parientes colaterales dentro del cuarto grado, siempre y cuando necesiten esos alimentos, ¿eh? No estamos hablando de que lleguen los hermanos y digan, no, a mí también, no, pues si el testador no le quiso dejar nada a los hermanos, no le toca nada a los hermanos. Solamente les toca si estuvieran imposibilitados, es decir, con una discapacidad, muy viejos, enfermos mentales, con las reglas que marca el Código Civil para las personas que requieren pensión alimenticia. Obvio, yo como abogado de los herederos, pues voy a decir que si tienen bienes, voy a buscar si tienen bienes en el registro público, si tienen cuentas bancarias, para demostrarle al juez que no necesitan. Y como no necesitan, no se les va a dar, porque aquí no es de que les tenga yo que dar a fuerzas, sino que el testador decidió no darles. Solamente cuando haya inoficiosidad.
No sé si me explique, por ahí veo una mano levantada adelante. Alejandra creo que levantó la mano. ¿No? Ok, entonces ubiquémonos aquí, ¿eh? Aquí estamos en caso de que haya un testamento, pero sea inoficioso. ¿Por qué? Porque a estas personas que están aquí en el artículo 1368 no se les dejó pensión. Pero además tienen derecho a pensión, pero no porque sean parientes, sino porque no tienen posibilidades de poder ministrarse alimentos. ¿Sí queda claro? Porque si no, entonces nada serviría el testamento, porque entonces vienen todos mis hermanos y dicen, pues dame, no, espérame. Tú eres hermano del muerto, si eres colateral o eres sobrino, tienes el 4º grado, pero tienes trabajo, cabrón, eres mayor de edad, ¿por qué te voy a dar? No le toca nada. Si hay un hijo que sea menor de edad, sí le toca pensión porque es menor de edad. Si hay una cónyuge que no tenga nada, pues sí le toca. Pero si hay hijos mayores de edad que no tienen imposibilidad, no les toca nada. ¿Por qué? Porque el muerto no les quiso dejar nada, aunque sean hijos. ¿Sí queda claro? Igual, si hay hermanos o padres del muerto que tengan dinero, no les toca nada porque el muerto no les quiso dejar nada. Esto es para cuando no tienen que comer, es decir, proteger el orden público de que no se vayan a quedar sin comer. Entonces dice el artículo 1374 que un testamento que no haya cubrido con estos aspectos se considera inoficioso. ¿Por qué? Porque el que necesita alimentos pues tiene derecho a demandárselos a una masa hereditaria de alguien que tenía la obligación y que muere y entonces esa obligación subsiste. Bueno, la pensión alimenticia es una carga hereditaria, dice el artículo 1376. Dice aquí, excepto cuando el testador haya grabado con ella a alguno de los partícipes de la sucesión. Eso también puede ser. Que en el testamento, el testador sí haya dispuesto una pensión alimenticia para los hijos, hermanos o los padres. Incluso que no estén impedidos. En el testamento sí se puede hacer, sería una condición. Te dejo mi herencia, que consiste en 30 millones de pesos, pero le vas a dar una pensión alimenticia a mis padres hasta su muerte. Y entonces no sería inoficioso, pero trae una carga. Entonces yo voy a tener como heredero que darles esa pensión. Pero el testamento no es inoficioso porque el testador sí dispuso de esa pensión. Por eso dice aquí que es una carga, excepto cuando el testador haya dispuesto que el heredero tenga que pagar esa pensión. El artículo 1377 dice, no obstante lo dispuesto en el artículo 1375, un hijo póstumo tiene derecho a percibir íntima la porción que le correspondería como heredero legítimo si no hubiera testamento, a menos que el testador. ¿Qué es un hijo póstumo? Es un hijo que nace después de que muere la persona, pero que estaba concebido al momento de la muerte. Es decir, la persona hizo testamento. Y entonces, en ese testamento, pues, no previó que la mujer iba a quedar embarazada. Cuando muere, obviamente, pues la esposa queda encinta de ese muertito. Y entonces, cuando el señor muere y el hijo nace después, ¿no? A los 8 meses de que murió, pues claro que tiene derecho a pensión alimenticia. Sin embargo, ¿por qué? Porque ya veíamos la semana pasada que hay películas, hay casos de mujeres que inventan un embarazo, sustituyen hijos, inventan hijos póstumos o se embarazan de otro para decir me embarazó el muertito. Y entonces, a lo mejor el muertito no les dejó hijos ni nada, ¿no? Entonces ellas como se quedan sin nada, pues fingen un embarazo. Y entonces dicen, no, pues este embarazo es del muertito y entonces le toca pensión. O le toca herencia. ¿Por qué? Porque el testamento se hizo cuando el que hizo el testamento no sabía que iba a tener un hijo póstumo.
porque si hubiera sabido, pues igual y le deja todo, ¿no? Y entonces ahí el hijo póstumo tendrá derecho incluso, vamos a ver más adelante, como heredero. Algo muy novedoso es las disposiciones que puede uno hacer respecto a los derechos digitales. Esto no existía ayer el 94, cuando yo estudié hace 30 años. Hay titularidades sobre bienes o derechos digitales, ya los bienes también son digitales. Por poner un ejemplo, bueno, yo tengo un canal de YouTube que pues a veces da un dinerito por monetización, ¿no? Hay artistas que monetizan y hay youtubers que monetizan y entonces su canal tiene una titularidad, porque nosotros, los que tienen un canal, saben que somos dueños del canal y tenemos una cuenta bancaria con Google, donde nos depositan las ganancias de la monetización. Y esos son derechos también. Y ahora, entonces, a partir del 2021, también eso entra dentro de la sucesión. Todo lo que esté en redes sociales, dispositivos electrónicos, cuentas de correo, dominios, direcciones, archivos, todo lo que pueda producir una ganancia, incluyendo, fíjense, ahorita, hace ratito estaba yo viendo que te puedes abrir una cuenta, hace ratito abrí una cuenta bancaria, ya sin ir al banco, vamos así con los puros datos tuyos, tu RFC, tu CURP, nada más lo pones ahí, pones una foto y te abren una cuenta del banco. Todos esos cosas, tú ya no tienes ningún papel ni nada, ya nomás, pero ahí metes tu dinero. Entonces, todos esos derechos también entran dentro de la sucesión. Eso lo dice el artículo 1392 bis, que se introdujo apenas en el año 2021. La información personal almacenada en registros. Yo te estoy grabando aquí todas estas clases que están en el canal. Le decía yo a Gaby que habría que bajarlas y guardarlas en un disco duro, porque si algún día se pierde el canal, pues se va a borrar todo. Porque este material, cuando se sube a YouTube, ya no es mío, ya es de YouTube. Entonces YouTube lo puede borrar, lo puede disponer y se pierde, ¿verdad? También hay un tema con el tratamiento pues de datos, que es el artículo 5 de la Constitución. Perdón, es el artículo 6 y 7 de la Constitución, que es un tema también novedoso para mí. Tendrá como 10 años que inició esto, en mis años no existía, que se llama el tratamiento de los datos personales o el acceso a la información pública. Ahorita desaparecieron el INAI como parte de estas reformas que ha hecho este gobierno, que era el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde nosotros podíamos pedir datos de información que, para evitar la corrupción y la opacidad, pues datos que pudieran ser públicos. Pero hay otros datos que son reservados por naturaleza de su confidencialidad. El nombre de ustedes, su dirección, su edad, todos esos son datos reservados. Pero esas cosas forman parte de lo que se llama los derechos digitales o acceso a la información pública. Nosotros tenemos datos públicos y datos reservados. Si yo voy por un acta de nacimiento de Eduardo, pues sí me la dan, porque el registro civil es público. Pero si voy al banco y pido información de las cuentas de Eduardo, pues no me las dan, porque esos son datos reservados. El artículo 6 en el 2024 estableció el tema de las políticas de radiodifusión, acceso a la información en el 2016, información de la vida privada de las personas, artículo 6, inciso A, fracción segunda. Todo esto da origen a las leyes de acceso a la información y transparencia. Pero también hay derecho, por ejemplo, si uno se mete a internet, miren, vamos a poner un ejemplo. Yo aquí pongo mi nombre. Ahora sí que si ustedes quieren ver si andan en la red, si ya son famosos o no, pues pongan su nombre ahí. Francisco Antonio Lembo. Ahí está. Ahí aparece. Bueno, yo aparezco por mis libros, ¿no? Pero también si me voy al tema de imágenes, pues aparecen muchas cosas que se han hecho públicas y que se han subido a las redes, básicamente por los libros, pero también por otros temas.
por ejemplo, mi titularidad en una escuela, aquí están las fotos de la escuela, todos estos son mis libros, conferencias, en fin. Recientemente les comento esto porque hubo, por ejemplo, un juicio de una persona, de un abogado, que a ver si está por aquí, que demandó a Google precisamente porque se estaba publicando en las redes información que le perjudicaba y él solicitó bajo un nuevo derecho que se llama el derecho, así se le llama pomposamente, ¿no? Pero es la rectificación o corrección de datos y le llaman derecho al olvido. Si hay una información que sea inexacta y te provoca desprestigio y te daña tu imagen y te puede causar un perjuicio económico, puedes demandar. Miren, aquí está, ya apareció. Permítanme, porque como es YouTube, se tiene que compartir de otra manera para que ustedes lo puedan ver. Permítanme. Este es un abogado pues muy prestigioso que, repito, alguien por ahí subió información que lo desprestigia y le demandó a Google y le dijo, baja esa información porque me está desprestigiando. Y pues a la empresa no sé si le valió madre o qué pasó, pero le ganó una demanda millonaria. Mire. Pasado y que obviamente aquí le vamos a dar seguimiento, damos un poco para ya contextualizar, es que un tribunal en México condenó a Google por 5,000 millones de pesos por daño moral o hacia el abogado Ulrich Richter. Está interesante este caso porque él ya había ganado, incluso ya hace algunos años, y como apeló la gente de Google, aumentó la sentencia a este pago de demanda. Monto, iba de 2,000 millones de dólares y se fue hasta 5,000 millones de dólares. Lo que habla y un poco el suceso es que se armó un blog donde se difamaba a este abogado, se le incriminaba con distintas situaciones. Sí, en el blog Las Chingaderas. Se llamaba Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria. A la patria. Tal cual, así es como se llamó. Pero lo que dice la gente de Google en México es que esta plataforma donde se montó, que es la plataforma Blogger, no está a disposición de ellos. Es decir, ellos no la controlan, sino lo hace Google Inc. Por lo tanto, para ellos no tendría que proceder. Sin embargo, también la demanda iba contra quien hizo este blog. Así que únicamente la plataforma fue donde se montó y lo que Ulrich ya nos contará más adelante. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos. Efectivamente, bueno, pues este juzgado civil en la Ciudad de México condenó a Google y a pagar cerca de 5,000 millones de pesos al abogado Ulrich Richter, como nos decía aquí mi querido Luis, y a su esposa por daño moral. Mi querido Ulrich, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Adela. Un gusto saludarlos. Igualmente, igualmente. Oye, a ver, explícanos. Entonces, ¿quién tiene que pagar estos 5,000 millones de pesos? Mira, quien los tiene que pagar es la empresa Google Inc., que es la propietaria del motor de búsqueda y de la plataforma de Blogger, ¿correcto? Fue condenada ya por un tribunal de apelación al ratificar el fallo en primera instancia. Como sabemos, un juicio tiene 3 etapas procesales. El juicio en su primera instancia fue condenado a Google. Ahora el tribunal de apelación que revisa el fallo de la primera instancia los ha ratificado la condena y, como bien dicen ustedes, y la ha aumentado. ¿Por qué la ha aumentado, Adela? Porque yo impugné la primera condena en cuanto a la indemnización de daños punitivos, porque la doctrina y la Suprema Corte de Justicia es muy clara en este tenor, que dice que los daños punitivos deben de ser una cantidad ejemplar para evitar que se repitan estos actos y que el infractor, es decir, el responsable o uno de los responsables,
en este caso Google Inc., pueda ser tal este castigo que evite que se repiten este tipo de conductas con cualquier otra persona. Ah, ya. Por eso tiene que ser ejemplar, digamos. Entonces, pues es una plataforma que no tuvo cuidado, a pesar de que él solicitó que quitaran sus datos de ahí porque le estaban causando un desprestigio, ¿no? De la misma manera que si yo, por ejemplo, empiezo a decir, no, pues es que Daniel es un abogado malo, chafa, es tranza, ¿no? Y entonces publica un blog y empieza a hacer publicidad en su contra, y entonces pierde muchos clientes, pues me va a demandar por daño patrimonial. Y eso en daño, pues lo va a demostrar y va a decir, perdí asuntos por una noticia falsa o verdadera. Y entonces este abogado demanda a Google porque a Google le pidió el derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? No se llama así, pero así le conocen algunos, ¿no? Así se le encuentra en el Google. Derecho a pedir la rectificación o supresión o cancelación de datos que afecten tu derecho, tu prestigio, te causen un daño patrimonial, datos falsos. Y se hicieron tontos, no lo quisieron bajar, y fíjense nada más cuántos millones perdieron con este abogado mexicano, donde un tribunal mexicano condenó precisamente a Google por no haber ejercido ese derecho. Por ejemplo, el derecho también existe un derecho de réplica que está también en el artículo 5º y 6º. Si en un programa salen y hablan mal de mí, yo tengo derecho a que me den la palabra por el mismo tiempo para que yo pueda también replicar lo que me están diciendo. Si no, también es responsable el canal, la televisora. Todo eso puede ocurrir que Ulrich a lo mejor en el trámite hubiera muerto. Y entonces esos derechos, ese juicio también se hereda. Y los herederos de Ulrich, no, gracias a Dios no ha muerto, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más. De ese abogado, cualquier abogado que tenga un juicio de esa naturaleza, todos esos derechos se transmiten a la sucesión, porque la sucesión, la muerte de una persona termina con los derechos que no terminan, perdón, con los derechos que se terminan con la muerte, pero hay otros que no. Cuando yo muera, tengo a lo mejor demandas, tengo mi afore, tengo cosas que no van a morir, o estaban en trámite. Y eso lo va a continuar mi sucesión. No nada más bienes físicos, también pleitos, demandas, todo eso entra ahí. Y ahora ya lo contemplan los códigos, porque antes no existían esos derechos llamados digitales, artículo 1392. Bueno, ahí habla de varias cuestiones respecto a los legados, que ya ustedes tendrán que revisar qué tipo de legados hay, legados remuneratorios. Bueno, pues yo le dejo como un pago a servicios que alguien me dio, como agradecimiento. Dejo legados que son herencias en específico o bienes a determinadas personas. Legados de alimentación o educación también. Y a prorrata quiere decir la forma en que se van a distribuir, ¿no? Eso es lo más importante respecto al tema del legado. Sin embargo, sí, por favor, les pido que lean todos los artículos subsecuentes. No quiero decir que siempre se vayan a utilizar, pero por lo menos que tengan una idea en caso de que ya tengan un asunto que requiera una atención específica, porque hay miles de ejemplos que ustedes me pueden plantear y que se les van a presentar y que se van a tener que resolver con el código. Sustituciones. ¿Qué son las sustituciones en un testamento? Bueno, en un testamento es posible que el notario casi siempre te dice, bueno, usted puede sustituir herederos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en caso de que yo haga un testamento, pero no sé cuándo voy a morir, puedo durar 5 años, 2, 3, un mes. Y puede resultar que la persona que yo designé como heredero muera antes que yo. Y si esa persona que muere antes que yo, no hereda, porque el testamento está suspendido. Es un acto con condición suspensiva, no nace, no vale hasta que yo muera. Entonces, si la persona que yo dejé como heredero en ese testamento muere antes que yo muera, nunca va a ser heredero porque el testamento nunca tuvo validez. Sin embargo, la ley permite que cuando yo haga mi testamento pueda nombrar sustitutos. Y los sustitutos son aquellos que llegaran a morir antes que yo. Y entonces
En caso que mueran antes que yo, habrá otros que yo mismo designé y que habrán de sustituir a esos que murieron antes que yo. Entonces, por eso el notario, bueno, a la gente le va a explicar sin problema, ¿no? Le va a decir, bueno, mire, usted le está dejando a su hijo, pero en caso de que su hijo muriera, bueno, pues entonces voy a nombrar como heredero sustituto a mi nieto. Pues si muere el hijo antes que el de cuyos, entonces hereda el nieto. Esos son los herederos sustitutos. Para el caso de muerte de uno, pues que herede el otro y que no haya necesidad de hacer otro testamento. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Es Sí, como lo que llamaríamos heredar por estirpe? No, eso es otra cosa. Todavía, ok. todavía no llegamos a eso, pero ya que estás preguntando para que no te quedes con la duda, y haciendo honor y gracias a que los oigo hablar, ¿verdad? Porque a veces no sé si están o no están. Gracias, licenciada. Mira. No, aquí estamos, licenciado, siempre. Ok, gracias. Sí, es broma, pero gracias. Mira, la estirpe, cuando veamos la sucesión legítima es cuando el testador no designó a sus herederos, es decir, no hay testamento. Y si no hay testamento, se abre la sucesión que los romanos llamaban ab intestato, el intestado. Murió sin testamento. Y entonces la ley presume quiénes son los herederos. Y entonces se presume que los herederos pues, son los parientes más cercanos, ¿no? Los hijos, la esposa, los colaterales. Pero hay reglas que vamos a estudiar la próxima clase. Pero respondiendo a la pregunta que hace la abogada, para ese conteo ya se utilizan las estirpes o las cabezas, ¿no? Por ejemplo, este es el muertito. Y este muertito tuvo 3, 4 hijos. Este hijo todavía vive. Este todavía vive. Este ya se murió. Y este tuvo 2 hijos. Y este tuvo, bueno, este también es su primer hijo, tuvo 2 nietos, ¿no? Y este tuvo un hijo. Y ese hijo tuvo 3, 4. Entonces, hay una regla que todavía no hemos empezado a ver, que es cómo se va a repartir aquí, ¿no? Cuando no hay testamento. Por eso les decía que todo lo que hemos estado hablando ahorita es cuando hay testamento. Todavía no entramos al intestado, pero qué bueno que ya empieza a haber dudas, ¿verdad? E interés. Bueno, entonces, suponiendo que muera esta persona sin testamento, hay una regla que dice, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Vamos a pensar que esta persona sí tuvo hijos, tuvo 2. Bueno, ahí está. Ahora sí ya está el ejemplo. Esta persona, ellos van a heredar, son hermanos todos y no hay más herederos. Entonces, ¿cuánto les toca? 25%, 25% y 25%, ¿verdad? Para que sea 100%. A este le toca 25. A estos no les toca. ¿Por qué? Porque todavía está viva la cabeza. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. A este le toca su 25, pero este ya se murió, este ya colgó los tenis. Entonces, estos 2 heredan no por cabeza, sino por qué? Por estirpe. La estirpe es la raza del muerto. Esta es la cabeza y esta es la estirpe. Entonces, ¿quiénes heredan aquí? Por los 2 hijos que tuvo. ¿Cuánto heredan? 12.51 y 12.5 el otro. ¿Los nietos no heredan? Pues no, porque todavía viven los que son más cercanos, que serían los nietos del muertito. Y vámonos con el otro ejemplo, el tercer hijo. En el tercer hijo ya muere, este ya está muerto, este también,
y quedan 4 nietos. ¿Cuánto heredan estos? Estos ya no heredan por cabeza, sino heredan, ¿qué? Por estirpe. Es decir, el 25 que le tocaba a su cabeza, se lo van a dividir entre 4, que son los 4 nietos. Entonces, esta herencia se llama por cabeza y esta herencia se llama por estirpe. Los que están vivos se heredan por cabeza y los que están muertos se heredan por estirpe, por raza. No sé si quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, entonces eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero pues de una vez, ¿no? No es bueno que nos quedemos con dudas, ¿no? Pero eso ahorita todavía no, porque eso la ley lo aplica, lo presume cuando no hay testamento. Ahorita estamos entendidos que hubo un testamento y que el testador dispuso de su voluntad cuánto le tocaba a cada quien. Y solamente vemos que se abre cuando no deja alimentos a quien debió de haberles dejado. Bueno. Dice el artículo 1484, ya nada más 9 minutitos para ver si acabamos déjame ver cuánto tiene este tema. Sí, hasta aquí llegamos ya para terminar hoy, de una vez. Si no, no le avanzamos y vamos un poco, no vamos atrasados, pero quiero avanzar. Esto es fácil. Es nula la institución de heredero legatario hecha en memorias o comunicados secretos. Eso ya se los había dicho. El testamento es un acto solemne, tiene que haber sido hecho con las formas que señala la ley. O sea que si alguien sale, no, es que aquí en este papel dejó que yo era y firmó, yo lo grabé cuando hay gente que hace eso, cuando la gente se está muriendo nos hacen firmar papeles, ahorita con las cámaras hasta los graban, no, eso no sirve, eso no es testamento y no tiene ningún valor. Aunque lo haya firmado, lo haya sellado y le haya puesto la huella, no vale. Para hacer testamento tiene que tener las formas que hemos visto, público abierto o cualquiera de los otros que estudiamos, ¿no? De otra forma, no hay testamento. Y entonces, ¿qué pasa si no hay testamento? Se abre la vía legítima. También un testamento, como todo acto jurídico, que ya sabemos el cuadro del acto jurídico, por ahí recibí un correo de alguien, de una compañera, ahorita se me olvidó el nombre, pidiéndome información atrasada, ya se la mandé, ¿verdad? De la misma manera, si alguien no tiene este cuadrito, pues este cuadrito es el 50% de su carrera como abogados. Los elementos de existencia y validez de un acto jurídico. El testamento es un acto jurídico y tiene elementos de existencia y de validez. Para que un testamento exista, tiene que haber consentimiento. La persona tiene que haber ido expresamente y de manera escrita o electrónica, porque ahorita ya hay un testamento que se hace por vía electrónica. Ya también se puede hacer en línea. Cuando una persona está muriendo, a través de un Zoom o de una videollamada, el notario puede disponer, pero obviamente van a grabar ese video y todo para evitar el tema de inteligencia artificial y esas cosas. Pero ese consentimiento expreso no puede ser tácito, tiene que ser expreso y tiene que ser por escrito o por vía electrónica. El objeto del testamento tiene que ser posible. Eso sí lo permite la ley. Dar, hacer o disponer de los bienes para después de su muerte, eso es posible. Y además tiene que ser solemne porque se tiene que hacer con las formas que señala la ley. Pero la persona tiene que tener, para que el testamento valga, tiene que tener capacidad de ejercicio. Es decir, que no esté menor de 16 años. Los menores de 16 años no pueden hacer testamento por ley. O que esté en estado de interdicción. Es decir, sus facultades mentales no estén plenas. Entonces el testamento se puede invalidar. O porque la persona no esté legitimada, ¿verdad? Pues yo no puedo dejar como herencia el bosque de Chapultepec porque yo no soy el dueño. No tengo legitimación para disponer de los bienes de ustedes, por ejemplo. Y puedo poner en un testamento que dejo algo, pero si ese algo no es mío, no sirve el testamento. Si el objeto es ilícito y dejo por ahí que como condición que mi hija no se case, para que eso es ilegal, eso está prohibido, ya lo vimos, la ley lo prohíbe. Pero además, lo que estamos revisando es que la persona dio su consentimiento, pero lo dio con dolo, lo dio con mala fe, lo dio bajo error, o lo dio con violencia o lesión. Es decir, a la persona la llevaron con el total, con amenazas, y le dijeron, no firmas el testamento, te vamos a meter en un asilo. O ¿sabes qué? Mira, se necesita arreglar unos papeles porque si no López Obrador nos va a quitar la casa, y lo engañan y le hacen firmar un testamento, cuando no es su libre voluntad dejarles.
lo llevan con engaños, incluso con violencia, ¿no? Lo agreden, le dicen, te vamos a matar si no nos haces ese testamento. Dada la ignorancia de la persona, pues la persona otorga. El notario no lo debería de permitir porque entonces es responsable de un delito, pero entonces la ley está diciendo aquí que cuando un testamento se otorgue con amenazas, con fraude, dolo, violencia, de que se va a causar algún daño al testador, a sus familiares, ese testamento es nulo, se invalida por nulidad. Una cosa es la nulidad, otra cosa es la revocación y otra cosa es la caducidad. Ahorita estamos viendo la nulidad. La nulidad la van a promover los familiares que puedan demostrar que a la persona la engañaron y el testamento lo hizo por dolo, fraude, violencia, lesión o cualquiera de los vicios que ya conocemos. Personas a las que también ya están por morir, están muy malas y no los dejan testar, los encierran, los esconden. Y entonces los otros herederos, eso sí pueden encontrar ejemplos ahí en el mundo del espectáculo, como a José José cuando lo tenían en un hospital, que llegó el notario y ahí otorgó su disposición. Hay hasta un audio donde están ahí peleándose en el hospital y el notario le dice, si el señor está en sus condiciones, ahorita él puede decidir, y él decide y dice sí, y él dispone ahí. El notario entonces o el juez puede presentarse sin demora a la casa de una persona que esté siendo impedida para que otorgue su testamento. ¿Quién va a promover todo eso? Por los que estén siendo afectados. Acuérdense que siempre están los hijos buenos y los hijos malos. El testamento que no se otorgó de manera expresa, ahorita que están los testamentos en línea, lo vamos a ver aquí mismo, lo dice. El testador tiene que expresar voluntariamente, claramente su voluntad. Dejo mis bienes a mi hijo fulano. Porque si tuviéramos un testamento en línea donde me ponen ahí todo enfermo y me dicen, ¿verdad que me dejas todo a mí? Y yo, hasta alguien me mueve por aquí atrás, ¿no? Eso no sirve. Ahí dice, es nulo el testamento donde el testador no exprese claramente su voluntad y solamente diga monosílabos o responda a preguntas que se le hacen. Eso se anularía. Y eso también nos va a tocar representar a la gente que busque anular un testamento. El testador, el que hace testamento, no puede prohibir en el testamento que se impugne su testamento. Yo no puedo poner en un testamento, prohíbo que se impugne este testamento. No, ese es un derecho que no me corresponde a mí como testador, que las partes tienen libre su derecho para impugnarlo. El testamento que no se hace con las formas que prohíben la ley, pues será nulo. Dice ahí, es nula la renuncia del derecho de testar y la cláusula de que algunos se obligan a no usar ese derecho. Eso de, te voy a dejar, pero tú renuncias a dejarle a otra persona, eso es ilegal, no se puede. También la renunciar a la facultad de revocar el testamento, eso no se puede poner. No se puede poner en un testamento, prohíbo al heredero o le pido que renuncie a su facultad de revocación. No. Testamento es un acto impugnable cuyo derecho pues no se puede renunciar. De eso ya dependerá cuando la persona muera, pues por ley se puede pelear, ¿no? Eso no se puede prever. El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el testamento posterior. Artículo 1494, eso ya lo expliqué. El testamento que vale es el más cercano a la muerte de Cuyos. En 1493 dice la renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula. Por ejemplo, que yo haga ahorita un testamento y en ese testamento yo ponga, esta es mi última voluntad y renuncio a hacer otro testamento. Eso no se puede. Yo en cualquier momento puedo hacer otro testamento, incluso sin revocar el anterior. Y eso no me lo puede prohibir, ni yo mismo me lo puedo prohibir. Es mi facultad testar las veces que yo quiera, para evitar que se haga mal manejo de eso. Aunque el segundo testamento caduque, la revocación produce, dice aquí, la revocación produce su efecto aunque el segundo testamento caduque por la incapacidad o renuncia del heredero o los delegatarios. El testamento anterior no recobrará, no obstante, su fuerza si el testador revocando el posterior declara que esa es su voluntad que el primero subsista. Bueno, esto quiere decir que a veces yo puedo hacer un testamento ahorita y tenía yo uno de hace 5 años. Entonces, con el que acabo de hacer ahorita se revocó el anterior.
pero yo no manifesté nada de que el anterior se revocara o no, se revoca porque la ley lo dice. Sin embargo, si yo revoco el testamento que hice hoy y nunca mencioné al de hace 3 años, el de hace 3 años queda vigente. Bueno, dice, disposiciones a caducidad. El testamento caduca, ya vimos, cuando no se deja pensión alimenticia a los que haya que dejar, pero también cuando el heredero muere antes que el testador. Si yo le dejo a una persona y esa persona muere antes que yo, ya el testamento queda caduco. Por eso existe la institución de la sustitución. Pero si no nombré sustitutos, por eso el notario me va a decir, le sugiero que nombre sustitutos, porque qué tal si esta persona que usted está dejando muere antes que usted, si esa persona, mi heredero, muere antes que yo, pues sus hijos de él ya no heredan. ¿Por qué? Porque no, él nunca adquirió. Él adquiere hasta que yo muera. Entonces, si él muere antes, nunca adquirió, yo sigo vivo. Y entonces yo puedo hacer otro testamento o simplemente se abre la legítima. Entonces, por ese motivo, se nombran los sustitutos, ¿no? También el heredero legatario que se haga incapaz o renuncia al derecho sobre la herencia, pues también hace que el testamento caduque. Yo no estoy obligado a aceptar una herencia, porque a mí ni siquiera me preguntaron, ¿no? O si tengo incapacidad para recibir la herencia, también el testamento caduca. ¿Por qué puedo tener incapacidad? Ya lo vimos, ¿no? Porque atenté contra la vida del que me dejó, porque le puse los cuernos con su mujer, todos los ejemplos que vimos en la clase pasada, eso me hace perder el derecho de heredar al muerto. Y eso lo va a pelear ¿quién? Pues los que quieran hacerme a un lado. Y de aquí vienen todas las broncas precisamente para anular un testamento, porque al anularse un testamento se abre la legítima y los que fueron excluidos o no fueron tomados en cuenta, pues entran a la sucesión. Por eso muchas veces se van a impugnar los testamentos. La próxima clase vamos a ver el testamento público abierto en la Ciudad de México, quienes no pueden ser testigos, en los testamentos en línea, es algo muy rápido, y ya entramos al tema, este es el testamento público abierto. Si quieren pueden ir adelantando, pero si no ya me conformo con que lean lo que vimos hoy. Y la próxima clase ya vamos a entrar a lo que es la sucesión intestada o ab intestato. Todos estos artículos que se derogaron tienen que ver precisamente con los testamentos que ya no existen en la Ciudad de México, como el hológrafo, el testamento privado. Aquí está. Título 4, sucesión legítima. La sucesión ab intestato. Y ahí sí, agárrense porque ahí vienen muchos ejemplos de cómo heredan los padres, los hijos, los descendientes, los ascendientes, cómo me va a tocar en caso de que mi pariente no haya dejado testamento. Ahí se abre lo que se conoce como la legítima o la sucesión ab intestato. Lean por favor los artículos que revisamos hoy para que no se vayan atrasando en el conocimiento, y cualquier duda, pues ahí lo comentamos en el chat y nos vemos el jueves para continuar con la contestación de la demanda. Les voy a subir al chat la demanda, perdón, el escrito de testamentaria, así se llama. No se dice denuncia de intestado ni se dice demanda de intestado. Por eso me quedé pensando, porque no puedo usar palabras incorrectas siendo un doctor en derecho. Es una juicio de testamentaria, escrito para promover juicio de testamentaria. Que tengan buena noche. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches, que descansen. Buenas Igual. noches, gracias. Gracias. Gracias, doctor.